Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric otra vez y hoy vamos a hablar de The Northman. The Northman es una película dirigida por Robert Eggers. No, mentira. Vamos a hablar de The Northman y no lo voy a hacer como review o no lo voy a hacer a manera de crítica, especialmente porque internet se llenó de videos de The Northman una vez que fue estrenada. Sin embargo, la razón de este video es porque también se llenó de malos comentarios por parte de la audiencia. A esta película se le escribe como jalada. Se le escribe como mala película. En México, jalado es sinónimo de exagerado a puntos críticos. Y de hecho, estos son algunos de los comentarios que están en la red acerca de la película. No me gustó, personalmente se encargó de resaltar demasiados ritos, visiones, hechiceros, maldiciones, que fue dibujándose lentamente la figura del héroe, que finalmente de héroe no tenía nada, más bien era una violenta víctima de las circunstancias de la época, pero en gustos no hay versión definitiva. Muy mala película en mi opinión. Película muy mala. Después de ver la serie de Vikingos, la peli es una basofia. ¿Qué película tan pésima? Nada que ver con los vikingos. El personaje parece un perro con rabia y Nicole Kidman tan buena actriz en rollo que de estos qué mal, la verdad, una perdedera de tiempo. Y ya no sabéis qué hacer para que la gente vaya a verla a última hora. Es un completo fracaso. Y bueno, un montón de estos tipos de comentarios que hay respecto a la película. Y como en este video no vamos a estar haciendo una revista, pues voy a meter juicios de valor bastante vulgares de mi parte. Como por ejemplo voy a empezar diciendo que a mí la película se me hizo absolutamente fascinante. Pero a la mayoría de la audiencia no. Y esto es un peligro. Ya tiene sus consecuencias y es muy lamentable, de hecho, lo que sucedió. Esto es de lo que voy a estar hablando en el video. Y les tengo dos muy malas noticias para ustedes que no les gustó The Northman. Número uno, los adiestraron a ver a los vikingos como algo así como lo representan en la serie de vikingos de History Channel. Y número dos, ustedes desprecian a los vikingos, no les gustan en absoluto, pero eso ustedes no lo saben. Y se los voy a demostrar. ¿Pero por qué es tan mala entonces la película de The Northman? La respuesta es porque así tú lo quieres, porque así tú lo dices. La historia es fácil de seguir, está sólidamente escrita, en ningún momento las actuaciones son malas, el aparato de diseño de producción no podría haber sido superior, estando en función de esa historia, y encima tiene este tono de terror que sobrevuela sobre la película, pero jamás aterriza, muy al estilo de Robert Eggers, y a mí me parece que eso es un tinte magnífico. Pero entonces, ¿qué es lo que no te gusta? No te gusta que la historia se desarrolle en una granja, y no te gusta que los personajes estén atravesados por visiones cinematográficas en un tono fantasioso que de hecho es un tono divino. No te gusta que los personajes estén interactuando con la magia. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede así porque tu visión de los pueblos escandinavos medievales es aquella de que son unos guerreros conquistadores que pelean en ejército contra otros ejércitos, y lamento informaros a todos vosotros que esa es la visión de los vikingos de Hollywood. Y Hollywood lo hace así porque en realidad los vikingos son absolutamente aburridos. Pero aburridos. Si no los pones como la serie de vikingos de History Channel, ustedes los odiarían. Y de hecho eso es lo que ustedes hacen, los odian. Ahorita voy a eso. Pero primordialmente no te gustó The Northman porque no permites hablar al cine en absoluto. Vamos, que aquí lo que estoy diciendo es un poco agresivo, pero es probable que no te guste el cine, sino más bien te guste estar siempre entretenido. Así que para sustentar lo que acabo de decir, les voy a explicar un poco qué es lo que hizo Robert Eggers para esta película antes de llegar al punto principal del video. Robert Eggers, para hacer esta película, se basa principalmente en lo que son las sagas y las edas medievales escritas por los islandeses alrededor del año 1200 después de Cristo. O sea, a 200 años de que se acabe el medievo. Actualmente, saga, por alguna razón, se le conoce como una serie de historias pegadas, que es lo que usualmente conocemos como universo compartido, que es el caso, por ejemplo, de Star Wars o el caso de Jurassic Park. Pero en realidad, saga es un género literario propio de los escandinavos, más propiamente de Islandia, donde se cuenta la historia y mitología de los pueblos escandinavos. Ahora, las sagas lo que van a estar haciendo es contar la historia de los pueblos escandinavos, cuentan sus costumbres, pero también cuentan acerca de personajes importantes, como es el caso de reyes o algunas personas que llegaron a ser consideradas heroínas, héroes. Pero tienen la particularidad, como en muchas otras tradiciones europeas, de que está entre
están entremezcladas con la mitología. Entonces es así a tal grado de que únicamente hay algunos reyes que únicamente conocemos a través de las sagas islandesas, pero no tenemos otros datos o no tenemos datos certeros de quiénes son precisamente o de qué fue lo que hicieron, porque están completamente entremezclados con la mitología. Dentro de las historias están repletas de interacciones con dioses y con magia y con eventos completamente fantásticos. Algo así sería como con el personaje de Ragnar Lothbrok, famoso por la serie de Vikingos, que históricamente no sabemos en realidad quién es. Está mencionado en la saga islandesa de Ragnar, pero no tenemos datos y probablemente se especula de que ni siquiera haya existido el personaje. Así de ambiguas son las sagas por la manera en la que están entremezcladas con la magia. Y por ejemplo, este dato me encanta, pero odio romperles el corazón a todos ustedes fanáticos de los vikingos. Pero por ejemplo, en el caso del Valhalla, el Valhalla no existe para los vikingos, los de verdad. Los vikingos no tenían concebido el Valhalla. El Valhalla es para los que no sepan, el Valhalla es este salón enorme donde te recibe Odín si has muerto en batalla. Bueno, eso no existe. O sea, los vikingos no tienen idea. Si tú regresaras en el tiempo, pasaría lo siguiente. Muy buenas noches, señor vikingo. Me encantaría preguntarle si usted quisiera ir al Valhalla a conocer a Odín. ¿Al qué, viejo? Al Valhalla. ¿A Guadalajara? No, el Valhalla, el lugar a donde usted va a ir después de que muera en batalla. No sé pues usted qué verga está hablando, la verga. Y esto lo sabemos porque en el poema de Atlak Vida, que es de la Edda prosaica, escrito más o menos como 100 años después de que hubieran desaparecido todos los vikingos, es la primera vez que se hace una mención del Valhalla, donde el Valhalla no es otra cosa más que un comedor para personas común y corriente. Más bien es a través de la tradición de los mismos islandeses que incluso ya estaban cristianizados, que se empieza a generar la idea del Valhalla, y es a través de leer las mismas Eddas que los islandeses están escribiendo después de los vikingos que se empieza a construir un poco más lo que sería la mitología que conocemos actualmente. No es precisamente que los dioses o las tradiciones o las historias no existan para los vikingos. La cosa es que las sociedades vikingas, o mejor dicho, escandinavas, las sociedades escandinavas medievales, son sociedades ágrafas, no tienen escritura. O sea, tienen sistemas de escritura como son el rúnico. Para el mundo germánico ya mucho más antiguo, tienen los sistemas de Elder Futhark, se le llama el viejo Futhark, y para el tiempo de los vikingos, que se está hablando idioma protonórdico, se escribe con Younger Futhark o Futhark joven. Sin embargo, este tipo de escritura está reservado nada más para la liturgia o para eventos conmemorativos o para lo conmemorativo como tal. Es decir, por ejemplo, para tallarlas en estelas de piedra, y eso es lo que quedan. Los vikingos como tal no escriben libros. La manera de donde empiezan los vikingos a escribir libros es cuando por fin quedan cristianizados, y es el cristianismo, o sea, el cristianismo católico, el que tiene por tradición, a través de los romanos, escribir libros y escribir la historia prácticamente de manera factual. Entonces los vikingos no escriben, los vikingos lo que hacen es cantar sus historias, y lo que hacen los cleros islandeses ya cristianizados, ya que saben escribir su idioma pero en alfabeto latino, empiezan a tratar de recuperar y a recabar esas historias pertenecientes a sus antepasados, tratando de recuperar las historias para que no se pierdan, porque están nada más volando entre la gente como cantos. Es ahí donde se empiezan a escribir, es ahí como quedan impregnadas, y estando impregnadas es donde empiezan a perder un poco el carácter original, e incluso empiezan a tener una perspectiva incluso cristiana. Por ejemplo, en el caso de Hel, mencionado en la película de Northman, hay algunas sagas donde se describe a Hel, que es una especie de inframundo, como si estuviera abajo del árbol Yggdrasil, es decir, ya como con una intención cristiana de que es el infierno, y hasta la fecha incluso la palabra en inglés Hell significa infierno, derivada por supuesto de uno de los mundos del Yggdrasil, que es Hel. Ahora, entonces, ¿por qué Robert Eggers está utilizando el Valhalla dentro de su historia? Porque Robert Eggers no está haciendo un retrato histórico de los vikingos como tal, sino está tomando o haciendo una historia con la esencia de las sagas. Repito, escritas 200 años, más o menos, 200 años después de haber desaparecido los vikingos absolutamente. O parcialmente. Robert Eggers está siguiendo la esencia de las sagas. Ahora, ¿en qué saga se basa? En la saga de Hamlet, escrita por Saxo Grammaticus.
pero a su vez está integrando otros elementos de otras sagas dentro de la película. Por lo que por primera vez en el cine en mucho tiempo, un director, que en este caso es Robert Eggers, está trayendo a la pantalla, la esencia de las sagas en una película, y ustedes lo despreciaron. Dentro de la visión del mundo de los vikingos, como ellos se querían percibir, por eso se cantaban de esa manera, arropados por su entorno y por sus dioses, donde cualquier rayo que cayera, ellos ya lo percibían como que Thor estaba cerca de ellos. A ustedes les parece estúpida porque esas personas de los siglos 8, 9 y 10 eran sumamente religiosas, y a ustedes les da asco eso. Y es visible cómo Robert Eggers quiere exponer la esencia de las sagas islandesas cuando cuenta a sus personajes de la manera, como dije, como la manera en que ellos querían concebirse y cómo se cantaban, siempre pegados con sus dioses, y con elementos como espadas mágicas. O sea, en el caso de la espada mágica que aparece en la película, no pertenece ese elemento a la saga de Hamlet, sino pertenece a la saga de Hervor y Heidrek, donde aparece una espada mágica que tiene ciertas condiciones para su uso. En el caso de la saga de Hervor y Heidrek, solamente se puede enfundar la espada si ha derramado sangre de alguien. Este tipo de elementos son los que va a estar incluyendo Robert Eggers. Son los mismos vikingos y su pueblo quienes recitan su propia historia de esa manera, y a ustedes les dio pereza y lo detestaron. Porque para ustedes los vikingos son unos guerreros pitudotes, güeros, que asaltan París y que tiran un chingo de paredes y de murallas diciendo frases ingeniosas, justo como te lo da History Channel. Nos traen al cine la esencia original de la manera en la que están escritas las sagas, y ustedes lo odiaron. Por fin se pone en el cine un poco de lo que es el pensamiento germano-escandinavo medieval, y lo rechazan. Precisamente por eso digo, no, a ustedes no les gustan los vikingos, lo que ustedes quieren ver es sangre en la pantalla y güeros guerreros de 8 metros con cascos de cuernos. Ahora, lo que estaba mencionando yo al principio del video, de que probablemente a ustedes no les guste el cine, sino más bien les guste estar entretenidos, parece un comentario súper pretencioso y agresivo, pero no es pecado. O sea, es válido decir, no me gusta pensar dentro de las películas. No está mal, de hecho es lo normal. O sea, porque más o menos en los años 70 se dejó de utilizar el cine, después de 70 años de historia de cine, se dejó de utilizar el cine como... se dejó de utilizar la imagen cinematográfica como arte de imagen, movimiento, y comenzó a usarse el cine como producto de consumo masivo. Por lo que la audiencia como tal no tiene la culpa de querer ver golpes y explosiones y entretenerse completamente, justo como en la serie de Vikingos. Pero lo que sí quisiera sugerir, y ese es el punto del video como tal, lo que sí quisiera sugerir es calma. O sea, es una película, tómense un respiro, no destruyan la película con comentarios. Dejen hablar a la película. Que diga las cosas como tiene que decir las cosas la película. Hay una razón de por qué la película está pronunciando su historia de esa manera. Hay veces que el cine tiene una voz muy áspera, hay veces que tiene una voz muy aguda, a veces otras muy grave, y a veces te dan cosas con una voz profunda, tersa y medio terrorífica, que es el caso de The Northman. Y si no saben muy bien qué están viendo en las pantallas, si en el caso de que se encuentren en una película, no destruyan como tal la película, porque en este caso los únicos que ganaron a través de los comentarios de ustedes fue Disney, y Disney no necesita ganar otra vez. Ahora, con esa actitud de destruir las películas, solamente terminamos evitando que otras expresiones se nos sean dadas. Y esto lo menciono porque el director de la película de The Northman, Robert Eggers, que es un súper director, es de las mejores propuestas, es joven todavía y ha hecho películas. Esta es su tercera película y las dos primeras son buenísimas, que es La Bruja, The Witch, y El Faro. Esta es la tercera, pero lamentablemente a los estudios no le van a volver a dar tanto presupuesto a Robert Eggers para hacer una película, porque destruyeron la película y no alcanzó a recuperar el dinero que necesitaba, y todo por las malas recomendaciones. Es decir, no es porque la película sea mala, es porque ustedes estuvieron diciendo que es mala. Robert Eggers no necesitaba ser destruido. El problema es que sí nos tienen percibidos como una audiencia
Nos tienen percibidos como una audiencia a la que se le tiene que dar cierto tipo de material y ese es el que se nos va a estar dando una y otra vez. Esa es mi pequeña sugerencia, un poco más de respeto y amor para el cine, para que nos sigan dando buenas cosas. Sí, suscríbanse, háganme rico, etcétera. Nos vemos en otro video por ahí. Chao. Solo bicho, ahorita me va con esta mierda.